para poder nutrirnos, ¿no?, de la palabra del Señor. Y ustedes saben que el Evangelio no es una doctrina, ¿no? No solamente se viene acá a aprender algo, ¿no?, como en otros ámbitos, ¿no? Uno viene a poder expresar al Hijo, que es Jesús, ¿no? El Evangelio es una persona, es Jesús, ¿no? Y lo que tenemos que intentar hacer, o el mayor propósito, es que cada uno de nosotros podamos expresar esa vida, ¿no? Esa vida que tiene que ver con Jesús, con su carácter, con su amor, ¿no? Y esa obra no depende solo, como dijimos recién, del conocimiento, de algo que uno puede aprender, ¿no? Sino depende del Espíritu Santo, depende también de lo que podamos ir dejando, ¿no? Muchas veces tenemos muchas cosas que dejar en la cruz y dejar que el Espíritu empiece a obrar en cada uno de nosotros. Ese es el fin del Evangelio, ¿no? Que podamos crecer en amor, crecer en sabiduría, pero no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. Y ustedes saben también que la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso está en Génesis 1:26, ¿no? Y dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces yo pensaba un poco en ese diseño, en ese primer diseño, ¿no?, que era que Dios dice en el Génesis ya que nos había creado a su imagen, ¿no? Y yo pensaba un poco cómo era esa imagen de Dios en ese momento. Esa imagen de Dios tiene que ver con que nos había creado con la oportunidad y la posibilidad de poder expresarnos y comunicarnos con Él a través del Espíritu, ¿no? Nos dio un alma, ¿no?, donde están las emociones, donde podemos pensar, y nos dio el Espíritu, que es lo que nos hace relacionarnos, o lo que nos hacía en ese entonces relacionarnos con Dios, ¿no? Y vemos que a partir del pecado, eso está en Génesis 3, esa imagen se empieza a distorsionar, ¿no? La imagen que teníamos de Dios, del Dios Padre, el Dios Creador, ¿no?, y la creación hecha a su imagen y semejanza se empieza a distorsionar por el pecado. Entonces parte de esa naturaleza, parte de esa imagen se diluye, ¿no? Se empieza a morir, empieza a distorsionarse. Hasta que nos encontramos con la obra de la cruz. La obra de la cruz lo que hace es poner en nosotros un espíritu. Y esa vida que habíamos perdido a partir del pecado original empieza a nacer adentro nuestro, nos da una nueva identidad, nos da un espíritu, nos da la posibilidad de entender las cosas espirituales, de ser partícipes de esa naturaleza divina. Esa es la obra de la cruz, ¿no? La obra más importante. También tenemos la salvación, obviamente, la salvación de nuestra alma. Cuando uno va a la cruz, generalmente le hacen hacer la oración de fe, que tiene que ver, ¿no?, con algo, una formalidad. La oración de fe no es la llave, sino el arrepentimiento es la llave, ¿no? Cuando uno realmente entiende que lo necesita Dios, que entiende la obra de la cruz, porque uno puede repetir la oración de fe y no sentir nada y se va a la casa y quedó todo igual. Pero nosotros usamos la oración de fe como una llave, como un principio, como una guía, para que podamos realmente entender cuál es esa obra. Y como dijimos, esa obra a veces no la entendemos. Yo, como dije la última vez, muchas veces repetía la obra de la cruz y no la había entendido realmente, que era lo que Dios había hecho en mi vida, ¿no?, la oportunidad que nos había dado. Y como sabemos, esa llave que tiene que ver con la fe, lo que hace es que el reino de los cielos venga a nosotros, ¿no? En la antigüedad estaban esperando al Mesías y creía que iba a venir una persona y los iba a liberar de una forma, ¿no?, más violenta. Y en realidad lo que Dios vino a hacer es a liberarnos, pero de la esclavitud interior, del pecado, ¿no? Entonces el reino de Dios viene a las personas, el reino de Dios viene a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es portador de ese reino, ¿no? Y cuando hablábamos de imagen también nos pasa a nosotros. Cuando, por ejemplo, yo pensaba en la imagen de Dios, ¿no? La imagen lo que hace es, por ejemplo, cuando nos para la policía en algún lugar, ¿no?, nos pide el documento, los papeles del auto, y nos pide el documento, mira si la imagen corresponde con la persona que dice que es, ¿no? Entonces, esa imagen hoy la tenemos. Esa imagen de Dios hoy la tenemos. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que nos impiden poder manifestarlo en su totalidad. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Y esa imagen y esa identidad y ese espíritu nos fue dado no solamente para atesorarlo, ¿no?, para decir, bueno, tengo el Espíritu Santo, estoy lleno, ahora empiezo a mirar a mi familia, los amo, no solo para disfrutarlo en el interior de nosotros, ¿no?, y disfrutarlo nosotros, sino para poder influenciar en el mundo. Sabemos que estamos en un mundo caído, ¿no?, donde hay un montón
de sistemas, ¿no?, que operan todo el tiempo en contra de Dios. Vemos las ideologías de género, todos los ámbitos donde yo me muevo intenta sacar a Dios, ¿no? Las escuelas, la facultad, ¿no? Uno lee y lee cosas donde Dios es totalmente apartado de la vida de las personas, ¿no? Y hasta se le da una connotación negativa, ¿no?, como algo viejo, algo que ha pasado de moda. En realidad lo que pasa es que ellos conocen al Dios de las personas que hicieron el daño, ¿no? No conocen a Dios, conocen realmente a esas imágenes que en el pasado hicieron cosas en el nombre de Cristo malas, ¿no? En el nombre de Cristo se han matado personas, en el nombre de Cristo se han hecho cosas tremendas. Entonces muchas veces lo que refleja, lo que la gente conoce, son las imágenes de Dios distorsionadas, y es lo que refleja también la sociedad, ¿no?, un poco. Entonces, esta imagen que nos es dada, como dijimos, no es para que la atesoremos para disfrutarla, ¿no? Es para hacer luz y sal, como dice la palabra, en cada uno de los ámbitos donde cada uno de nosotros esté inserto, ¿no? En la escuela, ¿no? En cada lugar donde cada uno de nosotros esté, tiene que ser luz y tiene que ser sal. Y así como Jesús, la palabra dice que Jesús todo lo que hacía era lo que hacía el Padre, ¿no? Lo que había visto hacer el Padre era lo que Jesús hacía. Bueno, así nosotros tenemos la oportunidad de hacer todo lo que Jesús, todas las historias de la Biblia, ¿no?, que son como muy fantásticas muchas veces. Bueno, esa capacidad la tenemos nosotros también hoy, de poder hacer esas cosas que Jesús hacía, hoy las podemos hacer nosotros. Y la palabra dice que vamos a poder hacer hasta cosas mayores de las que el Señor hizo, ¿no? Es tremendo pensar eso, pero la palabra lo dice. Pero para llegar a eso tenemos que madurar. Como dijimos, cuando llegamos a la palabra nos da un espíritu, pone una semilla dentro de nosotros, pero esa semilla tiene que ir creciendo dentro nuestro, ¿no?, para poder hacer todas estas cosas. Tenemos que madurar. No es que venimos al Evangelio con todas las cargas, venimos con un montón de bagaje, venís al Evangelio y sos transformado en un 100%. En el Espíritu sí somos transformados, pero la realidad es que no expresamos todo eso, ¿no? Yo al menos no expreso todo lo que la palabra dice que tendría que hacer. Hay muchas áreas de mi vida donde yo no puedo expresarlo todavía. Y yo me pregunto por qué. Bueno, tiene que ver con eso, con la falta de maduración. Tenemos que madurar eso que nos fue dado, ¿no? Muchas veces operamos en el espíritu incorrecto. Y quiero compartirle con ustedes el primer texto que está en Filipenses 2:14. Este es el primer punto que vamos a tocar. Y la palabra dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿No? Acá la palabra del Señor nos dice: hagan todo sin murmuraciones, sin contienda. O sea que podemos también hacer todo murmurando y contemplando. No es una excepción, podemos hacer las dos cosas, ¿no? Pero el Señor lo que nos dice hacer todo sin murmuraciones y contienda. ¿Y las murmuraciones qué son? Muchas veces la murmuración es insatisfacción, ¿no? O creer que nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor que la hace otro. Cuando vemos a alguien que está haciendo algo, empezamos a murmurar porque creemos que nosotros la podríamos haber hecho mucho mejor que esa persona, ¿no? Y nos valoramos mucho más que al otro, ¿no? O esto, de decir, ¿viste? Cuando alguien hace algo y tenés 10 atrás opinando de la misma canción y todos dicen la manera cada uno de cómo se debería hacer las cosas, bueno, eso es hacerlo de frente. Hay gente que no lo hace de frente, ¿no? Hace murmuración. Y lo que hace eso es empezar a hacernos operar en el espíritu incorrecto, porque empezamos a murmurar, a decir algo de otra persona que no tiene sentido porque no suma. Empezamos a operar en el espíritu incorrecto. Y las contiendas también, ¿no? La contienda tiene algo parecido. Cuando alguien tiene una contienda con alguien, quiere decir que tiene, ¿no?, un enfrentamiento, una discusión, que hay un problema. Y muchas veces nosotros como cristianos lo que primero deberíamos hacer cuando tenemos una contienda o un problema con alguien, porque va a pasar y va a seguir pasando, es perdonarlo. Nosotros tenemos la herramienta del perdón para poder ir y perdonar. Yo tengo un problema con un hermano y no lo puedo solucionar es porque no lo perdoné. El perdón es la llave que tenemos como cristianos, ¿no? El perdón nos libera, nos saca la carga a nosotros, porque los problemas van a estar, siempre van a haber diferencias, tanto en la iglesia como en cualquier otro ámbito, ¿no? Pero qué diferente sería si podemos perdonar. Si podemos perdonar.
¿no? Porque muchas veces algo muy chiquitito se transforma en una contienda porque dejamos que pase, ¿no? Por algo que pasó con un hermano o en algún lugar, no lo solucionamos en el momento, eso deja algo dentro nuestro, ¿no? Deja como una resaca, como algo que quedó ahí dando vueltas, ¿no? Y quizás con algo más que pasa, se encendió el bosque, ¿no? Cuando pasa algo vemos también, ¿no? Cuando uno ve algo en el noticiero, quizás dice, bueno, pasó ciertas cosas. Y después empiezan a salir a la luz un montón de otros problemas que no fueron solucionados. Lo que vemos es la punta del iceberg, pero abajo había un montón de cosas. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Si nosotros cada problema que tenemos con un hermano o en algún lado podemos perdonarlo, decir, Señor, yo lo perdono. Seguramente cuando tengamos que hablar, y no digo que no haya que hablar, está bueno también hablar con la persona y decirle, mira, me molestó esto. Pero si nosotros perdonamos antes de ir a hablar, seguramente la carga va a ser mucho más liviana. Vamos a ir más livianos y vamos a ir desde otro lugar. Entonces el perdón es muy importante. Y pensaba en un ejercicio que escuché el otro día, que lo empecé a hacer y me está resultando, ¿no? Dice, orá por la persona que tengas un conflicto. Viste que hay personas, no estoy hablando solo del ámbito en la iglesia, ¿no? En cada ámbito donde nosotros nos movemos hay personas que nos cuesta un poquito más, ¿viste? Que hay una cuestión de, no sé, interna que nos cuesta un poquito más y a todos nos pasa. Y yo hice el ejercicio de empezar a orar, de bendecirlo. Señor, bendecilo, amalo, toca su corazón, si no es que no es creyente. Empezá a orar, ponerlo en tus oraciones. Aunque sea tu vecino el que te tira, viste, la basura en la puerta, aunque el perro del vecino te muerda la bolsa y vas a la mañana y vos le decís, bueno, es un perro, y vos lo tenés ganas, bueno, empezá a orar, bendecilo, decile, hola, buen día, Dios te bendiga, bendecilo. Vas a ver que algo adentro tuyo va a cambiar. Porque la función del Evangelio es lo que hace es eso, ¿no? Es sustituir. El Evangelio lo que hace es sustituir todos nuestros sentimientos, todo lo que no podemos, por la gracia del Señor. Eso es lo que hizo el Espíritu, lo que veníamos hablando, ¿no? Dios te pone una semilla y esa semilla tiene que ir creciendo para dar fruto. Y el fruto muchas veces es eso, ¿no? Mirá lo que dice Romanos 7, del 19 al 20. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esa es una regla, ¿no? Lo está hablando Pablo. Pablo tenía una fe tremenda, pasó por 10 millones de cosas. El Señor le reveló el misterio oculto que era Cristo en nosotros, ¿no? Y él seguía luchando con su carne, él seguía luchando con su humanidad. Y acá es donde necesitamos y donde tenemos que empezar a pedir esa ayuda de Cristo, ¿no? De poder empezar a poder desarrollar esa semilla que nos fue dada, como dijimos al principio, ¿no? Dios nos da fe, nos da una semilla, y esa semilla tiene que crecer, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar esos no puedo por los quiero de Dios, ¿no? No puedo por los puedo de Dios. Y esto es lo que hace el nuevo pacto, lo que todos sabemos y todos deberíamos conocer. El nuevo pacto lo que hace es eso, hacernos partícipes de esa naturaleza. Poder empezar a ir a buscar esos elementos que no tenemos en la naturaleza. No podemos ir a bendecir a alguien porque no nos sale. Humanamente no nos sale, no tenemos ese amor. Ese amor lo podemos tener por un hijo, por nuestra esposa, por un familiar. Pero ese amor, ¿no? Hay personas que sí aman a las mascotas quizás más que a las personas. Yo ese amor, ¿no? También lo entiendo y es una forma de amor, pero digamos, queda hasta ahí. Capaz que ven una mascota y ven una persona pidiendo en la calle y la pasan de largo y aman más al perro. Bueno, pero el amor verdadero, el amor que nos hace amar a nuestros enemigos, no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces todo esto hasta acá es como un diagnóstico, ¿no? Como decir, bueno, hasta acá yo sé que dentro mío hay dos naturalezas, ¿no? Que a veces retomamos cosas, ¿no? A mí, cuando escucho todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad es que todo no lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo va a depender de lo que quiero en donde Cristo intervenga, ¿no? Si yo quiero que Cristo haga algo en mi vida y no está dentro del diseño de Dios, Dios no lo va a fortalecer ni me va a fortalecer, al contrario, capaz que me debilita. Porque el Espíritu Santo también lo que hace es eso, debilitarnos. Cuando nosotros en la carne queremos hacer algo y yo agarro la bandera y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y avanzo y voy, seguramente lo que haga el Espíritu Santo es debilitarme. ¿Para qué? Para que me frene, para que me quede quieto. Esto no es lo que quiero hacer. El Espíritu Santo nos habla, de alguna manera nos habla. Dice que le habla a nuestra conciencia, pero a veces le habla a nuestro cuerpo, ¿no? Nos dice, quédate quieto.
no hagas esto. Entonces hay que poner también los versículos en contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece siempre que esté dentro del diseño de Dios y siempre que esté dentro del plan de Dios, ¿no? No es nuestro plan, siempre es el plan de Dios. Entonces, como dijimos, esto es como un diagnóstico, ¿no? Hasta acá llegamos al diagnóstico y ahora decimos, ¿cómo hacemos para poder evidenciar todo esto que nos fue dado en el Espíritu? Sabemos que en el Espíritu, el fruto del Espíritu dice que es el amor, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia. Dice que es un fruto que contiene todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para realmente experimentar eso en el aquí y en el ahora? Yo siempre digo, ¿cómo hago? ¿No? Muchas veces me falta paciencia, me falta, ¿no?, mansedumbre. ¿Cómo hacemos para expresarlo aquí y ahora? Para hacerlo real en nuestra vida, cada uno de nosotros, en el ámbito donde estamos, ¿no? Y esa pregunta quizás está en un versículo un poquito más adelante que es Filipenses 2.13. Recién hablamos de Filipenses 2.12. Y Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestras ganas, sino que depende de Dios, ¿no? El poder avanzar y alcanzar todo eso que nos fue dado. Pero a la vez hay como una doble connotación, porque por un lado decimos, bueno, Dios es el que lo produce, pero también Dios nos da la posibilidad de poder elegir siempre, ¿no? Cada uno puede elegir, todo el tiempo estamos eligiendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer era como dijimos antes, ¿no? Si realmente queremos experimentar estos frutos, si queremos bendecir al que nos maldice, si queremos amar, si queremos poner la otra mejilla, eso no lo vamos a poder hacer nosotros, lo vamos a tener que ir a buscar al Señor, ¿no? A los frutos del Espíritu, esto que estamos hablando, ¿no? Y siempre las decisiones tienen que ser con fe, ¿no? Cuando uno decide algo es porque cree realmente que Dios lo va a hacer. Y la palabra dice, ¿no? El que robaba, que no robe más, sino que trabaje. El que mentía, no mienta más. El que hablaba mal de otro, que no hable más. Y eso es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros, ¿no? Creyéndole en Dios. Bueno, yo en Cristo lo voy a poder hacer. No en mi propia voluntad, ni en lo que yo creo que voy a hacer, porque me ha pasado muchas veces de querer hacer cosas en la carne y no lo logré, ¿no? Antes de estar a Cristo yo decía, bueno, quiero cambiar mi carácter. Y la verdad es que nunca lo pude hacer, porque estaba en mi carne, no lo podía hacer, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero en Cristo, tomando la decisión y con fe, ahí es donde viene el poder de Cristo a ayudarnos y a completar esa obra y a desarrollar esa obra dentro nuestro, ¿no? Pero necesitamos empezar a actuar en el espíritu correcto, ¿no? En cada decisión. Y para que entre lo nuevo, tiene que salir lo viejo, ¿no? Y acá es donde entran las dos naturalezas. Todos sabemos que dentro nuestro están esas dos naturalezas que están siempre conviviendo, ¿no? Por un lado, la naturaleza de la carne, que tiene que ver con las emociones, con lo que nos gusta, con lo que nos hace sentir bien. Y por otro lado, la naturaleza del espíritu, que es la que nos pide todas estas cosas, ¿no? Que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos al que nos maldice, ¿no? Entonces, hay un conflicto dentro nuestro. Y a veces nos pasa a mí me ha pasado, y yo pensaba en algo bien pavote, me ha pasado que no me puedo desprender muchas veces de una remera, ¿no? Voy a mi placar, miren este ejemplo, ¿no? Y yo miro, ¿les pasa a ustedes también? Bueno, al principio me pasaba que yo miraba una remera y tenía una remera que era de otro lugar de una iglesia, ¿no? Y yo decía, no, porque con esta remera conocí al Señor, Y la tuve ahí un montón de veces hasta que en un momento empecé a hacer ejercicio de empezar a sacar todas las cosas viejas, ¿no? Y si nos cuesta algo tan pavote, que le damos tanto valor a una remera, a una prenda, ¿no? Después con el tiempo me fui para el otro lado y empecé a regalar de todo y a veces regalo de más, pero bueno. Pero en ese tiempo, ¿no? Le ponemos una emoción como si fuera la remera y está la remera ahí adentro del ropero y está años y años y no la usamos, pero bueno, para nosotros tiene una connotación, ¿no? Tiene algo sentimental. Y eso como un ejemplo pavote, ¿no? De cosas que tenemos por dejar, ¿no? Otra cosa que capaz que tenemos que dejar es de tomar un poco menos de alcohol, ¿no? Y ahí ya se pone un poco más complicada la mano, ¿no? Porque quizás estamos tomando un poco más de alcohol y decimos, bueno, pero no sé, me río, la paso bien.
me gusta, ¿no? Y la realidad es que capaz que eso no nos bendice, ni bendice al que está enfrente. Entonces ahí se complica un poco más, ¿no? Hay cosas que las tenemos naturalizadas, pero que en realidad no bendicen, ¿no? ¿O qué pasa si cuando tenemos el teléfono en la mano empezamos a mirar cosas que no tenemos que mirar? O vamos para páginas donde, ¿no? O le mandamos un mensaje a la persona que no tenemos que mirar. Bueno, todas esas cosas son los lastres, ¿no? Dejar lo viejo para que entre lo nuevo. Y esas son las cosas donde tenemos que empezar a operar. En la cosa sencilla, nosotros queremos que los frutos del Espíritu se manifiesten en todos los lugares, tenemos que empezar a operar ahí. Dejar que Cristo empiece a crecer ahí, ¿no? En las cosas cotidianas, en el teléfono, cuando nos pasamos un poquito con algunas actitudes, en algo más pavote como es la ropa, ¿no? Pero poder soltar y no darle tanto valor a algo que es material. Nos pasa con los autos, los hombres con los autos, capaz que estamos horas ahí con el auto, franela, y vos decís, y capaz que no sea, el hijo no lo vio, ¿no? Entonces, esos lugares son donde tenemos que empezar a dejar que Dios obre y empezar a tener dominio propio en esas cosas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, porque Dios me dio una palabra que vaya a predicar a las naciones. Y capaz que no puede soltar la remera que tiene en el placar como yo. Entonces esas son las cosas donde tenemos que empezar a operar, en lo sencillo, ¿no? Para que Dios se empiece a manifestar y podamos empezar a experimentar todas estas cosas que queremos experimentar. No me cabe la menor duda que Dios quiere empezar ahí, en lo básico, en lo que tenemos cerca, ¿no? Para poder operar en el espíritu correcto, para poder ir de menor a mayor, tenemos que empezar con esas cosas que son las más sencillas, ¿no? Que las tenemos a mano. Y pensaba también cómo ocupamos nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces buscamos sustitutos, ¿no? Para no hacernos cargo de esas cosas que tenemos que cambiar y no pudiendo tener todos estos frutos del Espíritu, que son los que realmente nos tendrían que llenar, nos tendrían que poner en un lugar de tranquilidad, de armonía, buscamos sustitutos, ¿no? Y hay gente que busca sustitutos en un negocio, ¿no? Y le pone toda la energía al negocio y está ahí, trabaja todo el tiempo. Y la verdad que es un sustituto, porque el Señor dice que debemos trabajar, pero también tenemos que tener tiempo para la familia, tenemos que tener tiempo para servir en la iglesia. Entonces a veces esos sustitutos, ¿no? Son los que nos van apartando también del diseño, ¿no? Otro sustituto puede ser una carrera, estudiar todo el tiempo. Hay gente que estudia y termina una carrera y va a otra y está todo el tiempo, ¿no? Queriendo llenar ese lugar con el conocimiento, porque el conocimiento también te pone en un lugar, ¿no? Un poco por sobre los demás. Y está bueno estudiar, y de hecho yo estoy estudiando, con la edad que tengo estoy estudiando, me estoy por recibir, y la verdad que me gustó y fue una experiencia muy linda, pero digamos, nunca dejaría o le daría más importancia al estudio que a poder ser parte, ¿no? Del cuerpo de la iglesia. Entonces los sustitutos también son importantes de empezar a remarcar, ¿no? Pasar el tiempo con otra gente. A veces nos invitan a lugares que sabemos que no van a ser de bendición. Nos invitan a una fiesta donde sabemos que va a haber cosas que no tienen que, ¿no? Conversaciones que no están buenas, cosas que no están buenas, que no nos van a edificar, ¿no? Y a veces, ¿no? Por ese momento, por pasar un momento divertido, por reírnos, ¿no? Nos vamos a esos lugares, compartimos. No digo que sea un pecado mortal, pero digamos, es un sustituto también, ¿no? Para un pasatiempo. Hay muchos pasatiempos que nos pueden llenar de otro lugar, ¿no? Y quizás ese tiempo que le sacamos a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, cuando hay una jornada para pintar, cuando hay una jornada para pintar las sillas, ¿no? Quizás eso no suena tan interesante, tan edificante, ¿no? Cuando se juntan a sacar las telarañas, para cuando la gente venga y vea la iglesia linda, ¿no? Capaz que no le damos tiempo a eso, pero tenemos tiempo para un montón de otras cosas. Bueno, esos son los lugares donde Dios quiere empezar a operar. En lo sencillo, en lo palpable, en poner en valor las cosas importantes. Quería compartir con ustedes un pasaje que está en Éxodo 24:14, que dice: Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos:
esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur está con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Voy de vuelta. Sin los anteojos, ya tengo que usar anteojos y me estoy haciendo el sonso y esto tiene consecuencias. Y dijo Dios a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur está con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. El contexto de este pasaje es, Moisés estaba saliendo de la tierra prometida, ¿no? Y el Señor lo había mandado al monte. Entonces, lo que dice Moisés es, los voy a dejar a Aarón y a Hur, cualquier problema que haya, ellos son los encargados, ¿no? Son los referentes, cualquier problema que tengan, hablan con ellos. Y un poco más adelante, en Éxodo 32, 1 y 4, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. Y Aarón les dijo, apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Qué locura, ¿no? 2 minutos antes habían visto milagros tremendos, ¿no? Moisés había abierto el mar, habían visto plagas, ¿no? Que hicieron que el rey de Egipto, ¿no? Piense en hacerlos libres, de soltarlos al pueblo de Israel. Y 2 minutos después están pensando en adorar a otros dioses. Le dice, por lo menos hacernos a alguien a quien podamos orar. No sé, que tenga una forma de algo, pero fue 2 minutos después. ¿No? Y yo pensaba, ¿cómo eso nos sigue pasando a nosotros también? ¿No? Muchas veces vemos las cosas que Dios hizo en nosotros y 2 minutos después nos olvidamos de dónde nos sacó, lo que hizo en nosotros. ¿No? Las cosas tremendas que había visto el pueblo. Imagínate Moisés con un palo abriendo el mar, pasando por ahí, y 2 minutos después dice, hacernos un Dios para que podamos orar, algo. ¡Qué locura! Más adelante, en Éxodo 32, 21 al 24, dice, Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué te hizo ese pueblo para que lo haya llevado a cometer tan grande pecado? Aarón respondió, no te enojes conmigo, tú sabes que este pueblo siempre está dispuesto a hacer el mal. Ellos le dijeron, haznos unos dioses para que nos guíe, porque no sabemos lo que le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Entonces yo les dije, si alguno tiene oro, quíteselo y tráigamelo. Luego lo arrojé al fuego y salió un becerro. Así, sencillamente, ¿no? Le dije que traiga el oro, lo tiré al fuego y dije que salga un becerro. Y la verdad que es una locura. Yo cuando pensaba un poco en este pasaje, pensaba tantos años atrás y qué parecido con muchos de nosotros, al menos conmigo. ¿No? Y quería rescatar de este pasaje, de esta última parte, 2 principios, ¿no? El primero, obviamente, que no se hace cargo de su situación, de su decisión. Él enseguida dice, no, la verdad que me dijeron que le traiga el coso, que le haga un dios, me trajeron el oro, lo tiré al fuego y salió ¿no? Lo contó como algo tan sencillo. Y él también había estado presente, Aarón había estado presente, fue parte del proceso. Y 2 minutos después no se podía hacer cargo de una situación a la que él no había podido abordar, ¿no? Viene el pueblo y le dice, bueno, hacenos un Dios. Y él dice, bueno, dale. Ni siquiera les plantea nada, no le dice, pero están seguros, no pone una coma, nada. Él va sin fe y empieza a hacer lo que el pueblo le estaba pidiendo, ¿no? Y pensaba un poco en el segundo punto que quería recargar, que tiene que ver con las demandas, ¿no? Qué cuidado que tenemos que tener cuando la gente viene y nos demanda. Yo siempre digo que la gente cuando viene a la iglesia, y a mí me ha pasado, siempre viene con demandas, ¿no? Queriendo que Dios le solucione algo. Generalmente todos los que venimos a Cristo venimos con un problema, ¿no? Y decimos, bueno, vengo a buscar mi milagro. Y qué cuidado que tenemos que tener con eso, ¿no? De no escuchar las demandas de la gente, ¿no? Poder entender
con amor, entender lo que la persona viene a buscar, porque a nosotros también, o al menos a mí me ha pasado, pero no obedecer la demanda del otro porque podemos cometer una locura, podemos decir cosas tremendas. Yo si viene una persona enferma, voy a orar por ella y sé que Dios la puede sanar, pero yo no se lo voy a asegurar, voy a orar con fe, creyendo que Dios lo puede hacer. ¿No? Lo mismo en las iglesias que vemos que dicen prosperidad, ¿no? Vení a buscar tu milagro, y vemos que la gente todo el tiempo hablando solo de lo económico. Y lo que realmente Dios quiere no es, la bendición económica va a venir, pero son añadiduras, no es lo más importante. ¿No? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Sabemos que las añadiduras vienen y que Dios se ocupa de nosotros. Recién hablaba con un hermano que decía no tenía plata y estaba ahí buscando en la billetera, Víctor, y encontré entre medio de los papeles 3.000 pesos. Bueno, gloria a Dios, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios, materializar algo. Dios tiene la potestad de hacer eso. Y nos cansamos de ver, y alguien dice, pero mira, y yo en otro momento Dios no me respondió. Bueno, también no te puede responder. Esa es la soberanía de Dios. Entonces vemos cómo constantemente estas demandas y esta falta de entender o de crecimiento nos hace pensar en eso, ¿no? Enseguida empezar a buscar sustitutos, mirar para otro lado, ¿no? Buscar en lugares donde no tenemos que buscar, irnos muy arriba y no poder tener dominio propio de las cosas esenciales que tenemos alrededor, de todo lo esencial que tenemos alrededor. ¿No? Esto que decíamos, tener dominio propio de las cosas que nos sirven, poder soltar lo viejo. ¿No? Venimos a Cristo con un montón de valijas, yo vine con un montón de valijas y a veces no queremos soltarlas. Seguimos sirviendo con las valijas llenas, con las cosas llenas, no podemos soltarlas. ¿No? Queremos que Dios nos bendiga, queremos ver milagros, prodigios, y gloria a Dios por eso, porque Dios lo hace. Pero no podemos soltar lo que tenemos adentro. Todas las cosas, la ansiedad, no podemos soltarla, venimos con esa cosa y no la podemos soltar. Entonces tenemos la necesidad de permanecer en Cristo, ¿no? No como hizo el pueblo, que enseguida empezó a buscar sustitutos en otro lugar. Tenemos que permanecer, creyendo que Dios va a hacer la obra que tenga que hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Pero siempre depende de nosotros y de la fe que pongamos, ¿no? Y de entender, y de tener un plan también. ¿No? Porque el diseño de Dios siempre es, como dijimos, que su Hijo sea revelado en cada uno de nosotros, que podamos expresar su amor, que podamos realmente manifestar esa gloria del Padre en nosotros, ¿no? Fuimos hechos a su imagen, lo podemos hacer. Pero también hay un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No lo va a hacer ni los pastores, ni los líderes, ni si vamos a una noche de unción y milagro. Va a poder hacer el milagro ahí. Pero después hay un trabajo que lo vamos a tener que hacer cada uno de nosotros. Y nos vamos a tener que hacer cargo. Porque todo el tiempo estamos, ¿no?, barriendo y ahí, esa parte no la toco porque la verdad que ahí todavía me duele un poquito. Bueno, ¿querés ver la gloria de Dios? Vas a tener que levantar esa parte. Todos tenemos que levantar esa parte. Yo también tengo que levantar esa parte. ¿Querés ver la gloria de Dios? Tenés que levantar la alfombra. Si no, vas a seguir estando dando vuelta alrededor, y en cualquier momento vas a empezar a buscar sustitutos y vas a volver a mirarte el ombligo. Hasta que vos no vayas al lugar donde sabés que tenés que ir, vas a estar mirando siempre y barriendo alrededor. Quería compartir un pasaje que está en Mateo 13, del 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, les refirió otra parábola diciendo, ¿no? Está hablando de Jesús. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y les dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejadla crecer juntamente
lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos y quemarlas, pero recoger el trigo y guardarlo en mi granero. ¿No? Acá habla, un 20% habla de la semilla y el resto habla de la cizaña, de los sembradores, ¿no? Este es un pasaje hermoso y es muy profundo, pero yo me quería centrar en pensar cómo Dios a veces nos deja en lugares donde hay trigo y hay cizaña, ¿no? La cizaña es muy parecida al trigo, nada más que no da fruto. No da fruto, ¿no? Es muy parecido. Y algo que comparten es la raíz. Por eso Dios dice, Jesús ahí decía, no lo arranquen porque podés arrancar una cosa y la otra, ¿no? Es más fácil arrancarlo cuando es el tiempo de la siega y ahí dividís. Y yo pensaba cómo Dios muchas veces nos pone, ¿no? En lugares donde hay cizaña, en lugares donde hay personas que no nos bendicen, lugares dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestra familia, ¿no? Y a veces crecemos y estamos en un lugar y dice, pero yo no puedo crecer acá, ¿no? Con gente alrededor que lo único que hace es no dar fruto. Pero acá lo que el Señor dice es que podemos crecer los dos juntos, el trigo y la cizaña puede crecer, ¿no? Lo importante es hacer madurar eso que el Señor nos puso. Cada lugar, yo creo, en donde estamos siempre va a estar y van a haber personas que van a hacer cizaña para nosotros, ¿no? Que nos van a querer venir a robar la fe, que nos van a querer venir a plantar la semilla de pensar. Y al final, ¿tu Dios dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? ¿Cuántas veces a mí me lo han dicho en momentos, ¿no? De capaz que es difícil, dice, ¿y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero sabemos que también que Dios muchas veces permite situaciones, ¿no? Hay una frase de Lewis que dice, Dios permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podíamos aprender de otra manera. Dios nos permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podíamos aprender de otra manera. Y qué importante a veces pasar por esos momentos, ¿no? Y en esos momentos no empezar a mirar para ningún lado. En ese momento, como veíamos recién, no buscar sustitutos, no mirar para el otro lado, ¿no? Sino que atravesarlo con fe, sabiendo que Jesús está ahí en medio nuestro, ¿no? Está con nosotros, está en nosotros. Y que esa semilla tiene que dar fruto, tiene que crecer en nosotros. Realmente no vamos a poder experimentar ese amor si esa semilla que está dentro de nosotros no va absorbiendo todo. Tiene que absorber cada rincón de nuestra vida. No hay lugares donde le podemos cerrar la puerta. Esa semilla tiene que crecer. Y esa semilla fue plantada en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. Ale, ¿me acompañás? Así que, hermanos, tenemos una tarea muy linda por delante, ¿no? Cuando el Señor nos incomoda, quiere decir que quiere hacer algo nuevo también. Cuando el Señor nos pone una palabra, nos incomoda a poder cambiar, a decirnos, bueno, hasta acá todo muy lindo, es muy lindo venir a la iglesia, es muy lindo levantar las manos, pero yo te necesito en otro lugar. Necesito que realmente me entregues tu vida, ¿no? Como decía la canción hace un rato, ¿no? Te entrego mis decisiones, te entrego mi vida. Y empezar a obrar en esos lugares donde todavía no le hemos abierto la puerta a Dios, ¿no? Yo creo que cada uno, al menos yo mientras que preparaba esta palabra, me vinieron un montón de lugares a la mente, donde quizás no he dejado que Dios haga lo que quería hacer, ¿no? Los vengo esquivando, vengo con ese lastre que a veces me pesa, a veces los dejo, después lo cargo de vuelta, sigo caminando. Y como sabemos, el Espíritu nos habla y nos habla nuestra conciencia, cada uno de nosotros nos habla y nos marca qué es lo que tenemos que dejar. El Señor no quiere que carguemos eso. El Señor nos pide que dejemos eso en la cruz. La cruz es el lugar donde nosotros tenemos que ir a dejar eso. Cada cosa. Pero muchas veces la emoción, el amor, la simpatía, el decir, bueno, pero no es tan malo, nos hace no poder experimentar, ¿no? La tierra somos nosotros. Cuando la parábola habla de la tierra somos nosotros. Y la cizaña muchas veces también está dentro nuestro.
Así que los aliento que puedan realmente abrirle la puerta de cada área de su vida, que podamos juntos, ¿no? Porque yo, como lo dije recién también, el Señor me mostró un montón de lugares donde no lo dejé entrar todavía, o que lo dejo y no lo dejo, y que podamos experimentar ese amor que viene de lo alto, ¿no? Poder experimentar realmente la vida en el Espíritu, ¿no? Empezar a vivir el amor y todos los frutos, ¿no? El gozo, la paz en cada área, a pesar de las circunstancias, ¿no? Sabemos que vamos a tener todo el tiempo circunstancias, pero que el Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Hay un texto que dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces muchas veces lo que nos falta no es entendimiento, desde el aprendizaje, sino nos falta entendimiento desde el corazón, de entender la perla que tenemos, ¿no? Poder vender todo para ir a buscar esa perla de gran valor. Tenemos la oportunidad de disfrutar, de vivir una vida plena, de disfrutar de todas las cosas. Nosotros hacemos un trabajo social toda la semana y vemos la necesidad de la gente. La gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando el amor que ellos no tienen, el amor que ellos no conocen. Y no basta solamente con llevarles, nosotros siempre decimos eso, no basta con llevarle un plato de comida. El plato de comida va a alimentar su carne. Una frazada va a alimentar, y es lo que el Señor nos dijo que hagamos, ¿no? Si hacemos algo por ellos, lo estamos haciendo por Él. Amén, lo estamos haciendo por Él. Pero lo que nosotros tenemos es el Espíritu del Señor adentro nuestro. Eso es lo que tenemos. Lo más preciado que tenemos es esa perla. Es la oportunidad de darles a otros la vida eterna. Es la oportunidad de que otras personas vivan lo que estamos experimentando nosotros. Y hasta que nosotros no podamos sentirlo, esa plenitud, siempre vamos a pensar en que no podemos. Pero sí podemos. Son decisiones las que tenemos que tomar. Abrirle la puerta al Señor en esos lugares donde hasta ahora no lo hemos hecho. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Si quiere subir los músicos. Señor, Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por esa perla, Señor, preciosa que es tu Hijo. Señor, ayúdanos a poder empezar a disfrutar, a vivir todo eso que dice tu palabra, Señor. Que podamos disfrutar realmente del amor que viene de vos, Señor, que nos hace amar a nuestros enemigos, que nos hace dar una milla más, Señor, que nos hace poner la otra mejilla. Señor, porque eso no está en nosotros, eso tiene que venir de vos, papá. Señor, toma el control. Si hoy nos hablaste a nuestra mente, Señor, si hoy nos trajiste pensamientos, lugares en donde no te hemos dejado, Señor, entrar. Si hay cosas que no hemos entregado todavía, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que las reveles en este momento, Señor. Revelá esos lugares ocultos, Señor, ayúdanos. Porque vos sos el que pone el querer como el hacer, Señor, pero la decisión es nuestra. Ese es el libre albedrío que nos diste, Señor, de poder elegir. Y hoy elegimos, Señor, entregarte todas esas cosas que no te hemos podido entregar, Señor, lo hacemos en oración. Sentí la libertad de donde estás, empezar a orar, a hablar con papá en este ambiente. Habla con papá y decirle, Señor, te entrego este lugar para que vos puedas, Señor, realmente limpiarlo, hacerlo nuevo. Que puedas dejar de hacer, Señor, todas esas cosas que no son del Espíritu. Que deje de operar, Señor, fuera del Espíritu o en el Espíritu incorrecto. Que deje de murmurar, Señor. Que pueda perdonar realmente para hacerme libre.
Si sentís pedir perdón en este tiempo, pedir perdón, hacete libre en el nombre de Jesús. Padre amado, toma el control, Señor, de cada mente, Señor, de cada espíritu en este lugar, Señor. Llévanos a ese lugar bien profundo, Padre, para poder expresarte en cada área, para poder realmente, Señor, manifestarte en cada lugar. Que no seamos nosotros, Señor, lo que hablamos, sino que seas vos. Somos tu imagen, Señor. Somos tu imagen. Ayúdanos, Señor, a poder influenciar, Señor, a este barrio, influenciar a nuestra familia, Señor, influenciar, Señor, a nuestros vecinos, influenciar a otras localidades, Señor. Que tu palabra gire y gire y gire y nunca pare, Señor. Somos tu reflejo en la tierra, Señor. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros, Señor, no mirar nuestras limitaciones. Cambiar nuestros no por tu sí, Señor. Dejar el pecado, Señor, y que vos nos digas, vete y no peques más, Señor. Queremos estar libres, Señor. No queremos nada que nos ate, Señor. Soltá el perdón de nuestra boca, Señor, si tenemos que perdonar a alguien. Queremos andar livianos, Señor, andar en el espíritu correcto, Padre amado. Toma el control. Si venimos acá esta noche fue con un propósito, Señor. No vinimos solamente a levantar las manos, a cantar, Señor. Vinimos a ser renovados. Vinimos a irnos, Señor, con una palabra tuya, Señor. Basta una palabra tuya, Señor, para cambiar una realidad. Señor, la creemos en el nombre de Jesús, Señor. La creemos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a desarrollar ese potencial que vos pusiste dentro nuestro, Señor. No vivir una espiritualidad mediocre, Señor. Y no creernos más alto de lo que somos, Señor, porque todo viene de vos, Padre amado. Creemos en vos, creemos en tu Hijo, creemos en la obra de la cruz, Señor, y en que somos tus reflejos en la tierra, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por este regalo. Gracias por este regalo de la salvación. Gracias, Señor, por esta semilla que va a crecer y va a dar fruto para dárselo al Padre, Señor. Porque el fruto es para vos, no es para nosotros, Señor. Todo el fruto que nosotros demos va a ser para el Padre. No es para creernos más alto que nadie, no es para que nos digan gracias, Señor. Es para que te vean a vos, papá. Es para que te vean a vos en cada lugar, en cada circunstancia, en cada acción que esta iglesia haga, que se vea tu amor, Señor, como se ve hasta ahora. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.